Estamos a punto de iniciar nuestro programa Bienvenido Sábado, un espacio especial para que puedas compartir con todos los miembros de tu familia y disfrutemos juntos este precioso regalo que Dios nos dio como un presente, y es el sábado. Bienvenido Sábado. Comenzamos. Es tu sábado. Un gusto poder saludarles esta tarde, mis queridos amigos y hermanos. Queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta este día especial. Queremos invitarle a usted a que participe en este momento con toda su familia en este programa Bienvenido Sábado. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar con vida hasta este momento. Y agradecemos también a usted su fiel sintonía a este programa. Así que es una oportunidad que tenemos de iniciar bien estas 24 horas que Dios ha designado para Él. Adorémosle. Pidámosle a nuestra familia también que adore junto con nosotros y que juntos disfrutemos de este programa que tiene esta radio para ustedes. Que Dios pueda bendecirles, y antes de iniciar el programa vamos a elevar una oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de iniciar este sábado en tu presencia. Te pedimos tu dirección, tu protección a lo largo de este día. Te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo, Padre, y poder vivir en compañerismo con nuestros hermanos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes esta noche, aquí en esta transmisión de Nuevo Tiempo, compartiendo con ustedes un sábado más. En esta oportunidad voy a leerles un texto bíblico que se encuentra en Levítico 23, versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Estamos muy contentos, espero que ustedes también estén contentos desde su casa. Amén, hermanos. Ahora vamos a continuar con un hermoso servicio de canto, que ustedes nos acompañarán en casa, y los invitamos también a compartir esta transmisión con todos sus amigos. Feliz sábado. Muchísimas gracias, hermanos, por haber participado de este hermoso servicio de canto. Queremos agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por esta
participación que hemos visto en ustedes. También este sábado queremos presentarles a ustedes un testimonio de un hermano de la iglesia que nos va a contar cómo Dios lo ha traído hasta acá y cómo Dios lo ha buscado para que él siga formando parte de esta iglesia. Así que pongámosle atención y nuevamente invitamos a ustedes a invitar a sus amigos para que escuchen cómo Dios quiere salvar a las personas. Feliz sábado. Mi nombre es Ángel Armando Ochoa Amador. ¿Qué puedo decir de mi vida? Comencé a escuchar el mensaje adventista ya por los años 90 más o menos. Mis padres mucho antes que eso, ellos fueron los primeros que llegaron a la iglesia adventista de la Crucita. Posteriormente de ellos fui aprendiendo el mensaje, me empezaron a llevar a la iglesia. Allá por el año 92 más o menos me bauticé de la iglesia adventista de las Crucitas, en la cual pues crecí en la iglesia con un montón de líderes que algunos ya no están, pero que la mayoría se encuentra todavía en la iglesia. Fue una vida muy bonita, saber y conocer la verdad del sábado, saber y conocer la verdad sobre nuestro Señor y Salvador, saber que todo lo que nos habían enseñado era casi mentira. Todo lo que conocíamos acerca de Dios era mentira, pero que cuando llegamos a la iglesia adventista conocimos la verdad, y esa verdad perduró en nuestro corazón y estuvimos algún tiempo fieles a Dios, pero Satanás siempre actúa y hace las cosas que tiene que hacer para desviarlo. Llegó un momento, después de casi 10 años de estar en la iglesia, donde prácticamente entró a mi vida y me retiró de la iglesia, me sacó. Pasaron días, no les voy a decir que al principio fue difícil, no, fue fácil acomodarse. Más que todo recibía incluso una oferta de postularme como candidato a diputado, y eso me alentó. Y claro, me sentía muy bien, era un ambiente nuevo, pero cuando me empezaron a exigir que yo debía de ser igual a ellos, de participar igual a ellos, a todos los que eran candidatos, y que para estar en las reuniones de ellos yo tenía que hacer lo mismo que ellos hacían, en otras palabras, ingerir bebidas alcohólicas. Incluso llegaron a ofrecerme hasta drogas, pero gracias a Dios yo no llegué a tanto extremo, pero sí desvié mi vida. Creo que fue una vida vacía para Dios, llena de lujos, llena de un montón de privilegios que el mundo ofrece, pero que a la larga eso no es una realidad, no es verdad. Y fue precisamente cuando mis padres murieron, hace más de un año, que yo empecé a analizar mi vida, qué estaba pasando. Mis padres, fieles a la iglesia, murieron dentro de la iglesia, y entonces empecé a recordar todo lo que ellos me enseñaron. Llegó un momento en el que dije yo, mi vida no tiene sentido. Estábamos alejados de Dios, hablé con mi familia, pero todavía no había nacido nuevamente el sentimiento de querer volver a la iglesia. Solo era el sentimiento de querer saber, de querer volverme a encontrar, pero no de regresar. Fue difícil. En el año pasado caí enfermo de COVID, estuve hospitalizado en el Seguro Social, precisamente para el Día del Padre. Lo pasé pues en el hospital grave, con todos los síntomas posibles, ¿verdad? Una fiebre, diarrea, tos, cansancio. Fue horrible. Estuve 2 días en lo que es la parte de observación. Posteriormente fui subido a una sala
donde estaban todos contagiados de COVID y muchos de ellos muriendo. Ver eso me hizo reflexionar, y en aquel momento me acordé de todo lo que aprendí en la iglesia y dije: Señor, esto no puede seguir así. Pedí a mi esposa que me enviara una Biblia y empecé a orar. Ahí en el Seguro Social empecé a orar por los hermanos que estaban ahí, por los enfermos. Hablé con algunos de ellos, con otros oraba a lo lejos, porque una persona contagiada no puede tener contacto con otra persona contagiada porque los síntomas son diferentes y se puede agravar aún más, pero con los que pude hablar lo hice y nos dimos cuenta de que la situación era difícil. Gracias a Dios a mí nunca me pusieron oxígeno, aunque estaba cansado, pero nunca tuve oxígeno. Tuve la libertad de poderme levantar y poder orar por algunos de ellos. Creo que no fui yo, creo que fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo no tenía la voluntad, pero la voluntad surgió de mí, de adentro, no de exactamente de mí, sino de mi adentro. Y esa voluntad me llenó a querer conocer más. Y ese día, recuerdo que fue el Día del Padre, andaban regalando pastel a todos, menos a mí. Por mi condición de enfermedad preexistentes, ¿verdad? Que yo tengo diabetes, no me podían dar. Me sentí muy triste, porque los miré a todos alegres, los que podían, porque muchos no podían, estaban con mascarilla, entubados, pero los que podían alegres. Yo estaba muy triste. Y entonces empecé a orar ya a Dios por mi pronta recuperación. Tanto fue así que por los hermanos que oramos se fueron recuperando. Mi recuperación llegó el día 22 de marzo, la recuerdo muy bien. Estaba cumpliendo años mi esposa y llegué a la casa. Ese día salí y le dije: mi propósito es regresar a la iglesia. Y a la iglesia adventista del séptimo día. Mis padres nacieron ahí, yo fui creado con esa fe y yo necesito volver. La sorpresa mía es que la iglesia estaba cerrada, no podía volver. Los cultos entendí que eran virtuales, era un poco complicado, tenía pena. No es lo mismo regresar a una iglesia donde está la hermandad y uno le explica, a conectarse a un programa donde usted no tiene la posibilidad de decirle: yo quiero regresar a la iglesia, sino que en el programa está ya definido cuál es el papel que va a tener cada persona, qué parte le va a tocar, y al final, a veces, si hay testimonio, se puede dar un testimonio, pero si no hay testimonio, no es día de testimonio, no se podía. Entonces no podía yo expresar. De repente surgió la idea, miré en Facebook, de que había una iglesia adventista de Villa Vieja, y recordé que yo circulaba normalmente por esta zona cuando iba para mi casa de campo y la había visto. Me propuse que iba a contactarme con alguien de la iglesia, lo hice, pero lo bonito de esto es que yo tuve dudas, y ese día le oré a Dios y le dije: Señor, si tú quieres que yo vuelva a la iglesia, dame una señal, pon algo en mí de que me haga regresar a la iglesia. Y precisamente mientras yo decía estas palabras, sonó un mensaje en mi celular, y era la hermana Gladys de la iglesia adventista de las Crucitas, que me estaba enviando un mensaje diciéndome que Dios me amaba, diciéndome de que la iglesia quería volverme a ver, pero la iglesia estaba cerrada. Yo no entendía. En ese momento yo subí a mi cuarto y oré y le dije: Señor, yo quiero regresar a la iglesia, pero no sé cómo hacerlo, no sé a qué iglesia ir. Y volví a abrir Facebook, me estuve viendo y volví a ver la iglesia adventista de Villa Vieja, y miré que había un chat para enviar un mensaje. Entonces envié un mensaje
y preguntando que si estaban abiertos, que si tenían culto. A lo cual el hermano Marcos me contestó que sí, que tenían cultos, y me dijo qué días. Pues yo le pregunté que si yo podía ir con mi familia, que yo tenía más de 20 años de no asistir a la iglesia, que yo me había retirado y que quería volver. Él me dijo que con gusto, que nos recibía. Pues el Satanás es poderoso. Ese sábado no pude venir. Me puso un montón de problemas, no pude, pero me propuse orar y el siguiente sábado estaba en la iglesia. Hablé con el hermano Marcos nuevamente que iba a venir, estuve en la iglesia, me agradó mucho. Desde ese día, solo falté un día que estuve enfermo por una vacuna que me pusieron, de ahí no he vuelto a faltar. Desde ese sábado que vine, me bauticé. Yo sabía que esta era la iglesia verdadera, pero yo tenía el propósito de bautizarme, pero no quería que mi familia se quedara sin bautismo. Entonces yo le pedí al pastor que me diera un tiempo. Y le dije al hermano Marcos, denme un tiempo, yo me quiero bautizar, pero quiero que mi familia venga conmigo. Y yo mismo pedí la fe de Jesús y empecé a darle las lecciones a ellos. Y es más, yo le dije, yo quiero que hagamos un evento bonito. Quisiera que fuera allá en un río, cerca de mi propiedad, o en mi propiedad, porque tengo piscina donde poder hacerlo. Y tengo una quebrada también dentro de la propiedad. Pues las cosas se fueron dando, se dieron los estudios, mis hijos se prepararon, mi esposa se preparó, y llegó el momento de los bautismos en el mes de octubre. Fuimos, un evento muy bonito, más de 25 personas creo de la iglesia fueron, una tarde muy maravillosa. Ese día creo que entró la salvación en mi casa. Ese día recordé mi primer bautismo. Yo podía haber hecho una profesión de fe, yo sé, yo la entiendo, yo fui criado en la iglesia, pero sabía que yo me había ensuciado los mandatos de Dios, lo había hecho a un lado, y yo necesitaba lavarme nuevamente, no mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y en primer lugar ser el ejemplo para mi familia. Yo necesitaba que ellos vieran que yo me entregaba de corazón. Por eso pedí el bautismo y se hizo. Hoy estoy aquí en la iglesia, contento, feliz, porque tengo a mis hijos conmigo, tengo a mi esposa conmigo aquí en la iglesia, todos estamos bautizados los 5. Quiero traer a mis hermanos, a veces vienen, pero yo quiero que se bauticen, son duros, pero le oro a Dios de que cada uno de ellos se convierta. Hoy precisamente anda una de mis sobrinas acompañando, porque yo trato de que cada sábado venga un miembro de mi familia. Hay sábados que no vienen, pero no es por voluntad mía, sino porque no quieren. Ustedes saben que el Satanás actúa de muchas maneras y pone problemas. Incluso mi hermana me decía que tenía problemas con su trabajo, porque ella es enfermera y no podía, y tenía 2 trabajos, pero aún los días que podía y estaba ahí, siempre ponía pero aún así ha venido varias veces y esperamos traer a toda mi familia, esperamos volvernos a reencontrar todos, porque así como fue la esperanza cuando nuestros padres murieron, nosotros sabíamos que ellos descansaban, que iban al sepulcro, pero que se iban a levantar un día, y se van a levantar un día. Y ese día nos vamos a reencontrar, y yo quiero que así, como yo me voy a reencontrar con ellos, todos mis hermanos se reencuentren con mi Padre, con mi Madre, y con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es lo que yo les puedo decir. Continuando con nuestra transmisión y después de haber escuchado ese hermoso testimonio, acompáñanos a escuchar a esta linda canción.
principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eternal. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Yeah. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Yo soy quien nos santifica, te deleitarás en mí, Y te haré subir sobre las alturas. La boca de Jehová lo dice así. creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. Sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Hermanos, estamos aquí de nuevo. Gracias por estar hasta acá con nosotros en este momento, después de haber escuchado ese hermoso canto, Sábado Glorioso, que yo sé que nos llena mucho y nos inspira mucho a alabar a Dios este sábado. Vamos a continuar escuchando una pequeña reflexión en voz de nuestro hermano Marcos Chávez. Feliz sábado, hermanos, que Dios les pueda bendecir en este hermoso sábado, en esta recepción de sábado. Cada uno de nosotros, quizás en alguna etapa de nuestra vida, cuando entramos a la iglesia, antes de entrar en algún problema, alguna dificultad, en esta pandemia quizás nos preguntamos, ¿quién es Jesús?
porque muchas veces nosotros pensamos que Jesús nos ha dejado solos. Ahora, hay un episodio en el cual los discípulos de Jesús se hicieron la misma pregunta. Habían pasado con Él, vivido con Él, habían visto cómo Jesús había hecho muchos milagros, y ellos también se preguntaron, ¿quién es Jesús? Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, ellos se preguntaron, me imagino, ¿quién era Jesús? En un episodio en Mateo el capítulo 8, los versículos 23 hasta el versículo 27, no lo vamos a leer. De igual forma, los discípulos se preguntaron quién era Jesús. Hay varios elementos, porque hay una conexión con un capítulo, con el capítulo 14, que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver algunos errores que los discípulos cometieron, que también nosotros, como seres humanos, cometemos. Estas conexiones son, por ejemplo, está la barca en el capítulo 8, se levanta el mar y hay una grande tempestad. Los discípulos gritan de miedo porque había por la grande tempestad. A los discípulos le falta fe o confianza en Jesús, y Jesús calma el viento y el mar cuando se aproxima o se levanta con los discípulos. Ahora quiero que notemos, y este texto sí lo vamos a leer, Mateo el capítulo 8 y el versículo 27. Nos dice aquí la palabra de Dios: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Notemos, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre que le obedece la naturaleza? Ahora Jesús contesta esta pregunta en el capítulo 14, los versículos 22 hasta el versículo 23. Y me gustaría que, si tienen su Biblia, la abriera para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Nos dice aquí en el versículo 22, enseguida, es decir, después de que Jesús alimentó a las 5,000 personas, que ese es el contexto, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nos dice en el versículo 23 lo siguiente: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte cuando llegó la noche y estaba allí solo. Lo primero que quiero que notemos aquí es que Mateo quiere dejar en claro de que Jesús estaba solo y los discípulos también estaban solos. Jesús se quedó en tierra firme, fue al monte a orar, y los discípulos en realidad se fueron en la barca. Y hay algo importante también aquí. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se ha dormido. Muchas veces nosotros pensamos que estamos también solos, pero Dios nos dice un canto muy conocido por cada uno de nosotros, que Dios, cuando está en silencio, es porque está Él trabajando. La Biblia nos recalca de que Jesús estaba orando en tierra firme y los discípulos estaban en el mar. Y nos dice en el versículo 24 que comenzaron los problemas para los discípulos. Nos dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en el mar de este mundo de tinieblas y de oscuridad? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo algo, que emprendemos algún plan o hemos emprendido algún plan en nuestro nuevo año y vemos que las olas o el viento son contrarios a los planes que nosotros muchas veces quisimos realizar? Pero recordemos que cuando Dios no está hablando o no nos sentimos cerca, es porque Él está trabajando para nuestro bien. Nos dice que en la cuarta vigilia de la noche, según el versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Notemos, Jesús se había quedado, pero ahora viene el rescate de cada uno de los discípulos. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13 nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios, a pesar de que estemos en algún problema, en alguna dificultad, Dios siempre viene a nuestro rescate para ayudarnos en lo que nosotros estamos pasando. Ahora, los discípulos cometieron algunos errores que también nosotros, como seres humanos que somos, también los cometemos. En primer lugar, cuando Jesús venía hacia ellos, creyeron que Jesús no era el que venía. Nos dice en el capítulo 14 y en el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Muchas veces Dios nos da la solución a los problemas que nosotros estamos atravesando. Muchas veces Dios abre puertas y muchas veces no pensamos que es Él
el que viene a nuestro rescate, a nuestra ayuda. Muchas veces dudamos de que Él puede obrar en nuestra vida y que el problema es más grande que Dios. Pero nos dice en el versículo 23 que Él enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El segundo problema tiene que ver no tanto con Dios, sino también con nosotros. Cuando Él venía, los discípulos gritaron de miedo, y cuando Él les dijo que no tuvieran miedo, que yo soy, los discípulos exigieron a Jesús que hiciera un milagro para poderle creer. Y de igual forma pasa con cada uno de nosotros. Nos dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se va a manifestar a nosotros cuando hay milagros, cuando podemos palpar que Dios está realizando el mismo milagro que nosotros necesitamos. Y es interesante que en el versículo 29 nos dice que Jesús le dijo: ven. Descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir hacia Jesús. Jesús accede a la petición de Pedro, pero notemos lo que pasa en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces de miedo diciendo: Señor, sálvame. Ahora, Pedro estaba caminando sobre el mar. Dios estaba obrando el milagro que él necesitaba para poder creer. Y es interesante notar de que Pedro era un pescador y tenía habilidades para poder rescatarse de cualquier situación que había atravesado en el mar. Habían discípulos también que eran pescadores, pero a pesar de todo eso, ninguno de los discípulos se lanzó de la barca, para ayudar a Pedro. Ni siquiera Pedro, con las mismas habilidades como pescador que él tenía, se pudo rescatar a sí mismo. Y eso nos enseña la lección, mis hermanos y hermanas, de que Dios es el único que nos puede rescatar cuando estamos en algún problema o en alguna dificultad. Ninguna persona ni nuestras propias habilidades nos van a poder rescatar. El peor error que pudo tener Pedro o los discípulos fue que les faltó fe o confianza en Jesús. Nos dice en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el mayor problema que nosotros muchas veces tenemos es que no confiamos en que Dios puede solucionar nuestros problemas. Cuando Dios obra milagrosamente, más bien nos hacemos más duros porque no tenemos la fe suficiente para creer que Él está obrando en silencio. Ahora, leímos en Mateo el capítulo 8 y el versículo 27 que los discípulos hicieron una pregunta. Lo voy a volver a leer. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se preguntaron quién era Jesús porque había calmado el mar. Había calmado el problema que ellos estaban atravesando. Jesús los lleva nuevamente al mar en el capítulo 14, los versículos 32 y 33, para contestarle la pregunta que los discípulos hicieron tiempo atrás. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo el capítulo 14, los versículos 32 al 33. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué situación Dios necesita recalcar en nuestra vida para que lo aceptemos como nuestro Salvador o como nuestro perdonador, el único que nos puede ayudar en cada uno de los problemas que estemos atravesando? Los discípulos tuvieron que ir al mar nuevamente para aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos revivir en nuestra vida para poder aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro suficiente perdonador? Estoy hablando no solamente a personas que están fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Dios no quiere que nosotros pasemos por los mismos problemas y situaciones que Él ya descartó de nuestro pasado. Y por eso es que Dios nos dice a cada uno de nosotros que hoy es el día de salvación, hoy es el día en el cual podemos confiar nuevamente en Él y a pesar de las dificultades, a pesar de que nos sintamos solos, podemos confiar en que Él nos puede rescatar.
Me gustaría orar en esta tarde para que reafirmemos nuestra fe en Jesús antes de que venga algún problema o alguna dificultad que cada uno de nosotros hayamos superado. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos amas y nos llamas de diferentes formas. Ayúdanos a aceptarte como nuestro único Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y tengan un feliz sábado. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este programa. Queremos agradecerle a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos dio de poder estar con ustedes, de poder cantar, de poder escuchar estos hermosos testimonios y de poder escuchar esta hermosa reflexión. Queremos pedirle que se mantenga firme en este proceso de la vida cristiana. El sábado siempre será una señal entre Dios y los hombres. El sábado siempre será un día de bendición para nuestra vida, así que les pedimos que por favor se mantengan firmes, dejemos de hacer cualquier actividad el día sábado y unámonos con nuestra familia a la celebración y adoración en este día especial. Que Dios nos pueda acompañar en todo este año 2022 y queremos agradecerle finalmente a Dios a través de una oración el habernos permitido llegar hasta sus hogares, y donde quiera usted esté, deseamos una bendición especial este día santo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de alabar tu nombre, por habernos dado la oportunidad de adorarte y por habernos dado la oportunidad, Señor, de llegar a través de este medio a los hogares donde posiblemente nunca vamos a poder llegar. Permite que las familias que han estado con nosotros en este programa puedan recibir tu bendición, y que cualquier persona que se encuentre
con esta transmisión a través del Facebook, a través de otro medio, queremos también, Señor, que tu bendición le llegue, que este año pueda ser un año de bendición, no solo para tu iglesia, sino también para todas las familias que sábado a sábado se reúnen para adorar tu nombre. Por favor, acompáñanos, Señor. Es la bendición que pedimos para todas las familias en este momento. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en tu programa Bienvenido Sábado. Te invitamos para que el próximo viernes nos sintonices y juntos en familia recibamos el sábado, ese regalo que Dios nos da. Hasta la próxima. Es tu sábado.